El infierno tiene arquitectura, dicen. Es una mentira destinada a consolarnos. El infierno no necesita edificios cuando tiene hombres dispuestos a apilar 90.000 cabezas humanas en el sol del desierto, ladrillo por hueso por carne podrida. El olor no solo repele a los vivos, convoca buitres desde distancias que desafían la naturaleza misma. Esto no es guerra, como te la enseñó la historia. No es la ambición territorial de Alejandro, ni la fría expansión administrativa de Roma. Esto es terror destilado a su esencia matemática. Un teorema escrito en sangre que prueba una verdad simple. Resiste y muere. Sométete y quizás sobrevivas otro día. El arquitecto de esta pesadilla, no algún gigante mítico de 7 pies de altura, es un hombre que arrastra su pierna derecha detrás de él como una carga al que le faltan 2 dedos en la mano. Su nombre es Timur. La historia lo recordará como Tamerlán. Timur el Cojo, pero nadie, se atreve a pronunciar ese apodo al alcance del oído del hombre mismo. Para cuando termine de contarte esta historia, entenderás por qué ciudades enteras eligieron el suicidio masivo antes que ver su estandarte coronar su horizonte. ¿Desde dónde estás escuchando ahora mismo? ¿Qué hora es en tu mundo? Deja tu ubicación en los comentarios. Quiero saber dónde te encuentra esta historia, porque lo que estoy a punto de contarte trasciende fronteras y siglos. Esto no es solo historia, esto es un espejo. Cómo un bandido lisiado de los páramos de Asia Central aplasta el Imperio Otomano, quema Moscú hasta las cenizas, saquea Delhi y ahoga Bagdad en su propia sangre, todo dentro de una sola vida. La respuesta no está en su fuerza física, está en su mente. Una mente fracturada, paranoica, brillante, que convirtió la crueldad en arma más efectiva que cualquier máquina de asedio jamás construida. Pero antes de las pirámides de cráneos había vacío. Estamos en la segunda mitad del siglo XIV. El gran imperio mongol, el legado de Genghis Khan, se ha fracturado en un cadáver en 1911, descomposición devorado por señores de la guerra locales. En el Kanato Chagatai, la tierra que ahora llamaríamos Uzbekistán, reina el caos supremo. No hay ley aquí, solo la regla del acero afilado. De este vacío emerge un joven ladrón de ganado. Timur no nace en la realeza, nace en la nobleza menor, el tipo de linaje insignificante que la historia normalmente olvida. Durante su juventud, una flecha atraviesa su pierna derecha mientras otra desgarra su mano derecha. Está robando ovejas cuando esto sucede. Las heridas nunca sanan apropiadamente. Queda marcado de por vida, lisiado, mutilado. En la cultura de las estepas, donde el valor de un hombre se mide por su capacidad para montar y disparar, Timur es basura. Debería haber muerto allí, olvidado en alguna tumba sin marcar. Pero Timur poseyó algo que los otros señores de la guerra carecían: carisma venenoso. Entendió que no podía reclamar el título de Gran Khan. Su sangre no era pura, no descendía de Genghis. Las leyes eran férreas. Solo los descendientes directos de Genghis podían gobernar. Entonces, ¿qué hizo Timur? ¿Aceptar su lugar en las sombras? ¿Inclinarse ante la tradición? No. Reescribió las reglas por completo. Se alió con un hombre llamado Husayn. Juntos eran imparables. Husayn proporcionaba el linaje y el dinero. Timur proporcionaba genio militar y brutalidad, táctica que hacía llorar a hombres adultos. Durante años barrieron con sus rivales, tomando el control de Transoxiana. Eran hermanos de armas. Se salvaron la vida docenas de veces en batallas empapadas de sangre. Pero el poder es un veneno que se niega a compartir la copa. Para 1370, la tensión entre Timur y Husayn se había vuelto insoportable. Husayn quería gobernar desde la comodidad de un palacio, rodeado de seda y seguridad. Timur quería guerra eterna, la campaña que nunca termina, la expansión sin límite. La ruptura no fue diplomática, fue una cacería. Timur acorraló a su antiguo hermano en la ciudad de Balkh. Aquí vemos el primer verdadero vistazo de lo que Timur realmente era. Husayn se rindió bajo una promesa solemne: no se derramaría sangre. Timur, con una sonrisa lo suficientemente fría para congelar ríos, mantuvo su palabra técnicamente. Ordenó a sus hombres envainar sus espadas. En cambio, estrangularon a Husayn con las manos desnudas, luego pisotearon
su cuerpo hasta que los huesos se convirtieron en polvo bajo sus botas. Ni una gota de sangre derramada. Promesa cumplida. Con Husayn muerto, Timur tomó la capital Samarcanda, pero el problema de su linaje impuro persistió como una herida que no cerraría. Necesitaba legitimidad, así que hizo lo que cualquier usurpador brillante haría. Se casó con la viuda de Husayn, una princesa del linaje de Genghis Khan. Ahora, técnicamente, era el Guregen, el yerno real. No se sentó en el trono. Eso sería demasiado obvio, demasiado vulnerable. En cambio, colocó un descendiente, títere de Genghis, en el trono y gobernó. Desde las sombras como el emir. Era farsa teatral que todos reconocían, pero nadie se atrevía a cuestionar. Samarcanda se convirtió en su obsesión. Juró transformarla en la capital del mundo, y para lograr esto necesitaba artesanos, arquitectos, eruditos, teólogos, pero no los iba a contratar, los iba a tomar. Comenzó una campaña de 35 años que no cesaría hasta su último aliento. Su primera víctima real no fue una ciudad, fue una idea, la idea de que la Horda de Oro, gobernantes de Rusia y las estepas del norte, eran intocables. Toktamish, líder de la Horda de Oro, había sido protegido de Timur. Timur lo había salvado, alimentado, ayudado a tomar el trono de la Horda Blanca. Eran aliados. Toktamish llamaba a Timur padre. Pero en 1382, Toktamish cometió el error fatal de creer que el viejo lisiado se estaba ablandando con la edad. Toktamish saqueó Moscú y, ebrio de poder, volvió sus ojos hacia el sur, hacia las tierras de su padre. Atacó Tabriz. Insultó a los embajadores de Timur. La respuesta de Timur no fue inmediata, fue metódica. Reunió su ejército, no una horda desorganizada, sino maquinaria profesional pagada con el botín de guerras previas, disciplinada hasta el punto de la muerte. Tenían ingenieros de asedio, unidades de infantería pesada y los arqueros montados más letales que el mundo jamás hubiera visto. Timur miró hacia el norte, hacia las estepas heladas de Rusia. Toktamish quiere guerra. Les dijo a sus generales, le daremos algo peor, le daremos el olvido. La persecución comenzó. Timur condujo 100.000 hombres a través de desiertos y estepas donde no existía comida, donde el agua era un recuerdo. Cazaron el ejército de la Horda de Oro como lobos rastreando presa herida. Pero Toktamish seguía huyendo, arrastrando a Timur más profundo en el frío del norte, apostando que el invierno mataría el ejército de Timur antes de que volara una sola flecha. Era una trampa mortal. Los suministros disminuyeron. Los soldados de Timur comenzaron a mirar sus caballos con hambre. El frío congelaba la sangre en las venas. Estaban a miles de millas de casa, perdidos en la nada blanca. ¿Retroceder? Imposible, eso mostraría debilidad. ¿Avanzar? Suicidio logístico. Timur ordenó una cacería masiva, no de hombres, sino de animales salvajes para alimentar las tropas. Luego hizo algo que nadie esperaba. En lugar de marchar en formación, desplegó su ejército en una línea que se extendía kilómetros de ancho, barriendo la estepa como una red. En 1391, en el río Kondurcha, los dos ejércitos finalmente colisionaron. Fue carnicería que duró 3 días. 100.000 hombres contra 100.000 hombres. El sonido del acero chocando era tan atronador que dicen que resonó por millas. En el momento crítico, cuando el flanco de Timur estaba a punto de colapsar, el lisiado desmontó, agarró un hacha y se paró en la línea del frente. Pero a Timur, el viejo, hombre mutilado, luchando como un demonio, encendió una furia berserker en sus tropas. La Horda de Oro fue aniquilada, no derrotada, aniquilada. Timur no solo ganó la batalla, quemó la capital de la Horda de Oro, Sarai, hasta sus cimientos. Desvió el curso de un río para asegurar que nadie pudiera vivir allí nunca más. Destruyó el comercio de la ruta de la seda del norte para forzar todas las caravanas a través de su territorio del sur. Toktamish huyó a los bosques siberianos, un rey sin reino, perseguido por la sombra del hombre que había traicionado. Timur regresó a Samarcanda cargado de oro y esclavos. Pero la victoria en el norte no trajo paz, trajo hambre. Había probado la sangre de un imperio y quería más. Miró sus mapas hacia el oeste. Persia estaba fracturada, rica, débil, fruta madura esperando ser aplastada.
Pero Persia no se rendiría fácilmente, y la ciudad de Isfahán estaba a punto de enseñarle a Timur una lección sobre la resistencia, una lección que él respondería con una atrocidad tan masiva que definiría su legado para siempre. Isfahán cometió el error de creer que Timur era un conquistador normal, alguien con quien podías negociar. En 1387, la rica ciudad persa se rindió sin luchar. Timur aceptó su sumisión, instaló una guarnición y recaudadores de impuestos y continuó su marcha. Parecía un arreglo estándar: paga y vives. Pero una noche, una chispa de rebelión encendió la ciudad. Un herrero golpeó un tambor, se formó una multitud, y en un arrebato de furia patriótica, los ciudadanos de Isfahán masacraron a los 3000 soldados y recaudadores que Timur había dejado. Fue una victoria momentánea, una celebración eufórica, y fue la sentencia de muerte más brutal de la historia medieval. Timur dio la vuelta. No estaba enojado, la ira implica pasión. Estaba decepcionado por la ineficiencia. Cuando su ejército alcanzó las murallas de Isfahán, la ciudad intentó rendirse de nuevo. Esta vez Timur no aceptó llaves ni oro. Tenía una lección que enseñar, una que resonaría a través del tiempo mismo. Reunió a sus comandantes y les dio una orden tan fría y burocrática como un formulario de impuestos. Cada soldado en el ejército, sin excepción, debe entregar una cuota, 2 cabezas humanas, no cabezas de soldados enemigos, civiles, hombres, mujeres, ancianos, niños. No importaba. Si un soldado no presentaba sus 2 cabezas al final del día, perdería la suya. El pánico se apoderó de las propias tropas de Timur. Muchos no querían matar inocentes, pero su miedo a Timur superaba su conciencia. Los cronistas nos dicen que al principio los soldados compraban cabezas de camaradas más sádicos para cumplir sus cuotas. El precio de una cabeza humana subía y bajaba en un macabro mercado dentro del campamento. Eventualmente, la economía de la muerte se estabilizó. 70.000 personas fueron sistemáticamente decapitadas, pero Timur no dejó los cuerpos pudriéndose al azar. Era un constructor de imperios, después de todo. Ordenó que los cráneos se apilaran con mortero y ladrillo. Erigieron 28 pirámides, gigantescas, alrededor de la ciudad, torres blancas de hueso mirando al vacío con cuencas vacías. Isfahán no fue solo saqueada, fue espiritualmente borrada. El mensaje era cristalino: la rebelión es fútil. La misericordia es debilidad. Soy el azote de Dios. Con Persia subyugada bajo el peso del terror, Timur, ahora de 60 años, debería haber considerado el retiro. Tenía riqueza, un imperio, herederos. Pero la mente de Timur no buscaba descanso. Buscaba gloria eterna. Miró hacia el este, hacia la India. Sus generales vacilaron. «India», susurraron. Las montañas son impasables, las junglas son mortales, y los sultanes de Delhi tienen armas que no podemos combatir, elefantes de guerra. Timur los miró con desprecio. ¿Somos herederos de Genghis o viejas asustadas? Su excusa para la invasión era religiosa. Afirmaba que los sultanes musulmanes de Delhi eran demasiado tolerantes con sus súbditos hindúes. Necesitaban corrección. Era una mentira piadosa cubriendo la verdad simple. Delhi tenía más oro que cualquier ciudad en la tierra. La marcha a la India en 1398 fue una pesadilla logística. Cruzaron el Hindu Kush en invierno. Hubo tramos donde los barrancos eran tan profundos que Timur ordenó a sus hombres deslizarse por las laderas cubiertas de nieve, sentados en sus escudos como trineos de guerra, mientras los caballos eran bajados con cuerdas y poleas. Cuando finalmente descendieron a las llanuras del Indo, Timur encontró un problema inesperado. No los elefantes todavía, los prisioneros. En su camino a Delhi había capturado 100.000 personas, 100.000 bocas que alimentar, 100.000 hombres que, viendo el ejército de liberación de Delhi aproximándose, comenzaron a mostrar signos de esperanza y rebelión potencial. Timur estaba en su tienda la noche antes de la gran batalla. Sabía que no podía vigilar 100.000 prisioneros y luchar contra el sultán simultáneamente. Si los prisioneros se rebelaban en medio del combate, enfrentaría ataque desde 2 frentes. La solución de Timur fue, una vez más, aritméticamente despiadada. Llamó a sus oficiales. «Mátenlos a todos». «¿A todos, señor?» «A todos, ahora, dentro de la hora».
Fue masacre industrial. 100.000 hindúes fueron pasados a espada en el campamento mientras esperaban su liberación. El río corrió rojo antes de que la batalla real comenzara. Timur aseguró que no quedaran enemigos a sus espaldas. Ahora solo quedaban Delhi y sus bestias. El sultán Mahmud Tughlaq lo enfrentó con 120 elefantes de guerra. Estos no eran animales simples, eran tanques biológicos. Sus colmillos estaban recubiertos con veneno y acero. Llevaban torres con arqueros en sus espaldas y estaban entrenados para pisotear y lanzar hombres por el aire. Los caballos de las estepas, que nunca habían visto elefantes, entraron en pánico ante su mero olor. La caballería de Timur, la fuerza más letal del mundo, estaba paralizada como si enfrentara una pared de carne de 5 toneladas. Timur no retrocedió, sonrió, lo había anticipado. Ordenó traer los camellos de suministros hacia adelante. Los cargaron con paja seca, madera y aceite. Los ataron en una línea y los posicionaron al frente de la formación. Cuando los elefantes cargaron haciendo temblar la tierra, Timur dio la orden: fuego. Encendieron las cargas en las espaldas de los camellos y los azotaron hacia adelante. Los camellos, gritando de dolor y terror, corrieron como bolas de fuego vivientes directamente hacia los elefantes. El efecto fue caos absoluto. Los elefantes, aterrorizados por las llamas y los gritos, se dieron la vuelta y cargaron contra sus propias filas. Aplastaron la infantería del sultán, destruyeron su propia formación. El arma definitiva de Delhi se volvió contra ellos. Timur lanzó su caballería sobre los restos humeantes del ejército indio. Fue carnicería total. La entrada a Delhi no fue una conquista, fue un apocalipsis. La ciudad fue saqueada durante días. Los soldados de Timur, ebrios de sangre y codicia, quemaron tanto que el humo oscureció el sol. Se llevaron caravanas de oro, piedras preciosas y, lo más importante, cada artesano y albañil vivo. Timur los quería para construir una mezquita en Samarcanda que superaría cualquier cosa que la India hubiera visto. Delhi fue tan devastada que los cronistas dicen que no hubo gobierno, ni ley, ni vida organizada en la ciudad durante un siglo entero, solo ruinas y fantasmas. Timur regresó a Samarcanda como el hombre más rico del planeta. Había humillado a Rusia, Persia e India. Cualquiera pensaría que eso era suficiente. Pero en el oeste un nuevo poder estaba surgiendo. Un poder arrogante llamándose a sí mismo el nuevo imperio romano, los otomanos. El sultán Bayezid, apodado el Rayo, acababa de aplastar una cruzada europea en Nicópolis. Se sentía invencible. Escribió cartas a Timur llamándolo viejo perro lisiado. Dijo que tomaría las esposas de Timur como concubinas. Nadie insultaba a Timur y vivía para contarlo. El choque entre los dos monarcas más poderosos del Islam era inevitable. Esto no era solo guerra territorial, era un duelo de egos entre fuerzas colosales, dos depredadores alfa encerrados en la misma jaula llamada Asia Menor. Solo uno emergería vivo. El flanco otomano se desintegró. Estalló el caos total. Los soldados serbios de Bayezid, sus vasallos más leales, lucharon como demonios para proteger al sultán, rogándole que huyera mientras había tiempo. «Mi señor, la batalla está perdida. ¡Salva tu cabeza para salvar el Estado!», gritaron. Pero el Rayo era demasiado orgulloso para correr. Se retiró a una colina con sus genízaros, su guardia personal, y luchó con un hacha durante horas, rodeado por un océano de enemigos. Cayeron uno por uno hasta que el sultán, cubierto de sangre y polvo, tropezó cuando le dispararon a su caballo. La red cayó sobre él, Elvi, hombre que había aterrorizado a Europa. Estaba ahora atado a los pies, lisiados de un conquistador. La leyenda dice que cuando trajeron a Bayezid encadenado ante la tienda de Timur, el emir estaba jugando ajedrez con su hijo. Timur levantó la vista, vio al sultán tuerto. Bayezid había perdido un ojo en una batalla anterior y comenzó a reír. Bayezid, ofendido, gritó: «¿Te ríes de mi desgracia? Dios castiga a los arrogantes». Timur negó con la cabeza, limpiándose una lágrima de risa. «No me río de ti, Bayezid. Me río de lo poco que le importa Dios este mundo que lo ha dejado en manos de un lisiado y un tuerto». El destino de Bayezid fue peor que la muerte, humillación pública. Se cuenta, aunque los historiadores debaten los detalles, que Timur lo encerró en una jaula de hierro. Lo llevó a todas partes como trofeo de caza.
En los banquetes, Timur usaba la espalda del sultán encadenado como escalón para montar su caballo. Su esposa, la princesa serbia Olivera, fue obligada a servir vino semidesnuda ante sus captores, cumpliendo irónicamente la propia amenaza de Bayezid. Meses después, Bayezid murió en cautiverio. Algunos dicen que de apoplejía, otros que se estrelló el cráneo contra los barrotes de la jaula, incapaz de soportar la vergüenza. Con el Imperio Otomano decapitado y sumido en una guerra civil que duró 10 años, Europa respiró aliviada. Sin saberlo, Timur había salvado a la cristiandad occidental, retrasando la conquista de Constantinopla por medio siglo. Pero a Timur no le importaba Europa. Para él, el oeste ya era historia. Su ojo inquieto, ese ojo que nunca dormía, se volvió hacia el premio final y grande, el sueño definitivo de todo conquistador mongol: China. China, el dragón, la tumba de sus ancestros. Para Timur, invadir China no era ambición territorial, era obligación espiritual. La dinastía Ming había expulsado a los mongoles del trono de Beijing 30 años antes. Habían humillado el legado de Genghis Khan. Peor aún, los embajadores chinos habían llegado a Samarcanda tratando a Timur como un vasallo, exigiendo tributo. Timur, el hombre que usaba sultanes como escalones, no pagaba tributo, lo recolectaba en sangre. Era invierno de 1404. Timur tenía 68 años. Estaba ciego de un ojo, apenas podía caminar sin ayuda, y su cuerpo era un mapa de cicatrices antiguas. Sus médicos le rogaron: «Espera la primavera. Gran emir, las estepas están congeladas. El ejército morirá antes de ver la gran muralla». Timur los ignoró. «El verano es para los débiles», dijo. «Marchamos ahora». Reunió 200.000 hombres, la mayor movilización militar que Asia Central jamás hubiera presenciado. No solo llevaban espadas, llevaban semillas para plantar cultivos en el camino, miles de vacas lecheras para alimentar las tropas, carros con ingenieros chinos capturados para derribar las fortificaciones de su propia patria. La marcha fue guerra contra la naturaleza misma. Ese invierno fue uno de los más crueles registrados en la historia. El viento aullaba tan ferozmente que arrancaba la piel de las caras. Los hombres caían congelados en sus sillas, pero el miedo a Timur ardía más caliente que el fuego. Nadie desertó. Preferían enfrentar la nieve que la ira del lisiado. Alcanzaron la ciudad fronteriza de Otrar, en las orillas del río Sir Daria, congelado sólidamente con 1 metro de hielo. Allí, el conquistador invencible encontró un enemigo que no podía decapitar: su propia biología. Timur cayó enfermo. Una fiebre repentina y violenta comenzó a quemarlo desde adentro. Mientras afuera la temperatura caía a 30 grados bajo cero, dentro de su tienda de seda, el cuerpo de Timur ardía como un horno. Intentó curarse a su manera, bebiendo alcohol congelado, colocando hielo en su pecho para asustar la fiebre. Fue inútil. El cuerpo que había sobrevivido flechas, espadas y caídas de caballo finalmente dijo basta. Durante 3 días delirió. Gritó órdenes a generales que no estaban allí. Habló de quemar Beijing. Sus esposas y comandantes lo rodearon, escuchando cómo la respiración del hombre, que había matado al 5% de la población mundial, se volvió ronca y lenta. El 19 de febrero de 1405, Timur dejó de respirar. El silencio que siguió fue más aterrador que sus gritos. El ejército, una bestia con 200.000 cabezas, estaba repentinamente sin cerebro. La invasión de China fue cancelada instantáneamente. Nadie tenía voluntad para continuar sin él. Su cuerpo fue llevado de regreso a Samarcanda en secreto. Lo embalsamaron con alcanfor y almizcle, lo colocaron en un ataúd de ébano. Fue enterrado en el Gure Amir, el mausoleo que había construido para su nieto favorito. Sobre su tumba colocaron la piedra de jade verde oscuro más grande del mundo. Y sobre esa piedra tallaron 2 advertencias. La primera, una genealogía falsa vinculándolo a Genghis Khan. La segunda, una maldición que resonaría a través de los siglos como una amenaza latente. Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará. Y debajo, otra inscripción en árabe: quien perturbe mi tumba, desatará un invasor más terrible que yo. La gente de Samarcanda leyó la piedra y bajó los ojos.
temiendo que el viejo lisiado pudiera cumplir su promesa incluso desde el infierno. Durante 500 años la tumba permaneció sellada. Los imperios cayeron, las fronteras cambiaron y Timur se convirtió en leyenda. Hasta el siglo XX, cuando alguien decidió que las maldiciones eran solo supersticiones ignorantes. Alguien decidió abrir la tumba. El año es 1941. El mundo contiene la respiración. En Europa, la esvástica ondea sobre París y Varsovia. Pero en la Unión Soviética, Joseph Stalin tiene una obsesión que no tiene nada que ver con geopolítica y todo que ver con vanidad histórica. Stalin quiere ver el rostro de Timur, ha oído las leyendas, leído sobre la brutalidad, la cojera, la fuerza de voluntad. Stalin se ve a sí mismo como sucesor espiritual de estos grandes constructores de imperios forjados a través del terror. Envía una orden desde el Kremlin a Uzbekistán. Exhumen a Tamerlán. Reconstruyen su rostro. Quiero mirar sus ojos. La misión recae en Mikhail Gerasimov, un antropólogo forense brillante y excéntrico famoso por reconstruir el rostro de una persona solo tocando su cráneo. Junto con una expedición científica soviética, llega a Samarcanda en junio. El calor es sofocante. La ciudad está nerviosa. Para los científicos soviéticos, ateos y racionalistas, la tumba es solo un objeto arqueológico. Piedra, hueso, polvo. No creen en fantasmas ni maldiciones. Pero los locales sí. Cuando los camiones rusos descargan generadores y reflectores, alrededor del mausoleo Gure Amir, los ancianos de la ciudad se acercan a la excavación. Se desarrolla una escena que parece sacada de una película de terror, pero está documentada en los diarios de los propios camarógrafos de la expedición. 3 ancianos con barbas blancas y túnicas tradicionales piden hablar con el líder de la expedición. Le muestran un libro antiguo escrito en farsi. Señalan una línea y leen en voz alta: «Quien abra mi tumba desatará un invasor más terrible que yo». Los científicos se ríen. ¿Maldiciones? Estamos en el siglo XX, camaradas. La superstición es el opio del pueblo. Les piden a los ancianos. Continúan instalando los malacates, pero la atmósfera cambia. Los trabajadores se quejan de dolores de cabeza repentinos. Las luces eléctricas, alimentadas por generadores, diésel parpadean y mueren sin razón mecánica. El aire dentro del mausoleo se vuelve pesado, tenso, difícil de respirar. Es 19 de junio de 1941. Gerasimov da la orden. Comienzan a levantar la enorme losa de jade verde. La piedra gime mientras se desliza y en ese instante un olor inunda la cámara. No es el olor de la descomposición. Los testigos lo describen como un aroma penetrante e intoxicante de aceites, alcanfor, resinas y especias. Dicen que era el aliento de Timur. Bajo la losa encuentran el ataúd de madera negra. Lo abren, ahí está el esqueleto. Gerasimov se inclina fascinado, ignorando el miedo de los trabajadores locales. Comienza el examen inmediato y la historia se confirma hueso por hueso. La pierna derecha es más corta y está deformada. El brazo derecho tiene lesiones descritas por los cronistas hace 500 años. Sin duda es él. Gerasimov toma el cráneo de Timur en sus manos. Lo levanta triunfalmente bajo los reflectores parpadeantes. Ha cumplido la orden de Stalin. La ciencia ha conquistado el mito. Esa noche, los científicos celebran en el hotel, brindando con vodka, eufóricos por el descubrimiento arqueológico del siglo. Se van a dormir ebrios de éxito la noche del 21 de junio. A la mañana siguiente, 22 de junio de 1941, los teléfonos comienzan a sonar en el hotel. Pero no son felicitaciones desde Moscú, son gritos de pánico. A las 4 de la mañana, miles de kilómetros al oeste, la maldición se ha materializado. Adolf Hitler ha lanzado la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes, la fuerza de invasión más grande de la historia humana, han cruzado la frontera soviética. La Luftwaffe está bombardeando ciudades rusas hasta convertirlas en polvo. Es una invasión de una escala y crueldad que hace que las campañas de Timur parezcan escaramuzas menores. Un invasor más terrible que yo. La noticia llega a Samarcanda como un golpe físico. Los científicos miran el cráneo de Timur ahora descansando en una mesa de laboratorio con una mueca burlona eterna. El miedo se transforma en terror puro. No es racional, pero es visceral. Han liberado algo.
La guerra del Frente Oriental se convierte en un matadero. Los nazis avanzan imparablemente hacia Moscú. Stalin está paralizado. El Ejército Rojo colapsa. Parece el fin de Rusia. La leyenda dice que Gerasimov y otros miembros de la expedición, ahora aterrorizados, intentan revertir lo que han hecho. Mueven cielo y tierra para llegar a Stalin o sus generales. La historia circula por los pasillos del Kremlin. Debemos devolverlo. Debemos sellar la tumba. Durante meses, mientras los nazis se acercan a Stalingrado, el esqueleto de Timur viaja en una caja lejos de su descanso. Y la guerra va de mal en peor. Finalmente, en un giro que demuestra la desesperación de la época, Stalin, el ateo de hierro, cede. Ordena devolver los restos con todos los honores islámicos, no como pieza de museo, sino como un rey. Un avión carga los restos de Timur. Vuelan sobre las líneas del frente de Stalingrado, como si el espíritu del conquistador pudiera inspirar a las tropas o aterrorizar al enemigo. Luego el avión gira hacia el sur, hacia Uzbekistán. El destino de la guerra más grande de la historia parece colgar de un hilo y ese hilo está atado a la tapa de un ataúd en Asia Central. Es noviembre de 1942. Stalin ha dado la orden. Los restos de Timur regresan a casa. En medio de la guerra más sangrienta de la historia moderna, una caravana solemne cruza las estepas de Uzbekistán. No están llevando municiones ni comida. Están llevando un esqueleto. Llegan a Samarcanda y con prisa casi religiosa devuelven a Timur a su cripta. Los imanes recitan las oraciones interrumpidas un año antes. Reemplazan la pesada losa de jade verde sobre el agujero negro. Sellan la tumba. Devuelven el genio a su botella. Y entonces sucede lo imposible. Días después de que la tumba fue sellada, el clima del Frente Oriental cambió. Pero más importante, la suerte cambió. El 19 de noviembre de 1942, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano. Fue un contraataque devastador en Stalingrado. Por primera vez, la maquinaria nazi aparentemente invencible se rompió. El sexto ejército alemán fue rodeado. El mariscal Paulus, que nunca había perdido, se rindió. Fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento Hitler solo conoció la derrota hasta su suicidio en Berlín. ¿Coincidencia? Los historiadores racionales dirán que sí. Dirán que fue la estrategia de Zhukov y el invierno ruso. Y tienen razón. Pero pregúntales a los ancianos de Samarcanda. Pregunta si creen en coincidencias. Te dirán con certeza escalofriante que el comunismo no ganó la guerra. El hecho de que dejaran dormir al dragón de nuevo lo hizo. Pero dejemos la superstición y volvamos al hombre, porque la verdadera magia de Timur no eran las maldiciones, era su capacidad para manejar el caos. Si miramos más allá de las montañas de cráneos, vemos algo aún más inquietante. Timur no era un psicópata sediento de sangre en el sentido clínico. No mataba porque lo disfrutara, aunque tampoco le disgustaba. Mataba porque era eficiente. Timur entendió algo sobre la naturaleza humana que los dictadores modernos todavía estudian. El terror es economía. Si asedias una ciudad y luchas calle por calle, pierdes tiempo, hombres y dinero. Pero si tomas la primera ciudad, matas a todos. Construyes una torre con sus cabezas y dejas que los sobrevivientes corran a la siguiente ciudad para contar la historia, la siguiente ciudad no lucha. Abren las puertas. Te dan oro, comida. La crueldad de Timur era una herramienta de ahorro de energía. Destruyó Bagdad, Damasco, Delhi, Sarai. Isfahán borró del mapa los mayores centros culturales de Asia. Pero aquí está la paradoja, la pieza que no encaja en el rompecabezas del bárbaro. Mientras el mundo ardía, Samarcanda florecía. Timur amaba el arte con la misma intensidad que amaba la guerra. Cada vez que saqueaba una ciudad, tenía una orden estricta. Maten a los soldados, violen a las mujeres si quieren, pero no toquen a los artesanos. Albañiles, tejedores de seda, sopladores de vidrio, matemáticos, astrónomos, eran separados de la masa condenada y enviados encadenados a Samarcanda. Timur estaba construyendo su propio paraíso. Quería que su capital fuera la ciudad más hermosa que ojos humanos jamás hubieran visto. Esta dualidad lo hace fascinante. Podía pasar la tarde debatiendo teología con los mayores eruditos del Islam, demostrando profundo conocimiento coránico y
Esa misma noche, ordenar que 4.000 prisioneros armenios fueran enterrados vivos porque hacían demasiado ruido. Era un jugador de ajedrez, literalmente. Timur encontraba el ajedrez normal demasiado simple, demasiado aburrido. Inventó su propia variante, ajedrez de Tamerlán, un tablero más grande, 112 casillas en lugar de 64, y piezas adicionales como camellos, jirafas y máquinas de guerra. Para él, el mundo real no era diferente de ese tablero. Sus generales, sus hijos, sus enemigos, las ciudades que quemó, todos solo piezas de madera, peones sacrificados para capturar al rey. No había moralidad en sus movimientos, solo estrategia. Pero incluso el mejor jugador de ajedrez eventualmente se queda sin movimientos. Timur pasó su vida corriendo. Nunca gobernó desde un trono. Gobernó desde una silla de montar. 35 años de campañas continuas. Nunca durmió en la misma ciudad más de unos pocos meses. Estaba huyendo de algo. Quizás huía del hecho de que a pesar de todo su poder, sabía que su imperio estaba construido sobre el miedo, y el miedo se evapora en el momento en que el monstruo muere. Sabía que sus hijos no eran como él, eran blandos. Habían crecido en palacios de seda, bebiendo vino y leyendo poesía, no en la estepa muriéndose de hambre y robando ovejas. Sabía que en el momento en que cerrara los ojos, los buitres comenzarían a dar vueltas. Y así volvemos a ese invierno de 1405 en el camino a China. El viejo lisiado está muriendo, y en sus últimos momentos no pide perdón. No se arrepiente de las pirámides de cráneos ni de los ríos de sangre. Su última preocupación es logística. Mira a sus generales, hombres duros llorando como niños, y les dice: no lloren. Hagan lo que digo. Oculten mi muerte. Si el ejército sabe que he muerto, se dispersarán. Si los enemigos saben que he muerto, atacarán. Mantengan mi cuerpo en hielo. Sigan marchando. Incluso en la muerte, intentó engañar al mundo una vez más. Quería seguir siendo el terror invisible. Pero no funcionó. La noticia se filtró. El imperio se detuvo en seco. Y la gran pregunta que había flotado sobre Asia durante 3 décadas finalmente tuvo una respuesta. ¿Qué pasa cuando desaparece la gravedad? Todo comienza a flotar y luego todo se estrella. Si ajustamos esa cifra a la población actual, sería como si alguien matara 400 millones de almas. Imagina el silencio que dejó. Imagina regiones enteras de Asia donde no podías oír el ladrido de un perro, el llanto de un niño, el canto de un gallo, solo el viento silbando a través de cuencas vacías de cráneos. Ese es el verdadero legado de Timur. A diferencia de Genghis Khan, quien dejó un código de leyes, la Yasa, que gobernó su imperio mucho. Después de su muerte, Timur no dejó leyes, ni instituciones, ni burocracia funcional. Solo dejó miedo a su nombre. Y el miedo, por intenso que sea, tiene fecha de caducidad. Era un conquistador estéril, un huracán en forma humana. Su tragedia, y la tragedia de millones que murieron bajo su espada, es que todo fue por vanidad. Quería ser recordado como el señor de la conjunción afortunada, amo de planetas favorables. Quería que el mundo supiera que un lisiado, un hombre descartado por su propia tribu, podía forzar al universo a arrodillarse. Lo logró, pero el precio fue la devastación de la civilización islámica medieval. Al destruir la Horda de Oro, abrió la puerta para que Rusia se convirtiera en un imperio. Al destruir a los otomanos, le dio a Europa 50 años extra para preparar el Renacimiento. Al saquear Delhi, rompió la columna vertebral de la India durante siglos. Timur cambió el mundo, no por lo que construyó, sino por lo que rompió para siempre. Hoy la losa de jade verde permanece allí. Es oscura, casi negra, pesada como el pecado. Dicen que si te acercas lo suficiente, todavía puedes sentir el frío que emana de ella. No es el frío de la piedra. Es el frío de una voluntad que se negó a aceptar límites. La historia nos ha enseñado a temer a los monstruos desordenados, a los bárbaros que gritan. Pero Timur nos enseñó una lección más oscura y necesaria. El verdadero terror no es el caos. El verdadero terror es el orden absoluto impuesto por un solo hombre. El verdadero terror es una pirámide de 70.000 cabezas construida con planos de arquitecto y mortero de calidad. Timur descansa en la oscuridad. El imperio se fue. Sus descendientes están muertos.
Las pirámides de huesos se han convertido en polvo, pero la advertencia tallada en su tumba sigue siendo válida. No es una amenaza mágica sobre fantasmas o guerras mundiales. Es un recordatorio eterno para cualquiera que pase y mire la piedra. Aquí yace el conquistador, susurra la inscripción. Pero el viento de la estepa, el mismo viento que sopló sobre sus víctimas y sus palacios, responde con la única verdad que importa al final de todo. La única verdad que incluso Timur no pudo decapitar. Todos los imperios nacidos de sangre se ahogan en sangre. Y al final, el polvo siempre gana. Si esta historia cambió como ves el poder, la ambición o la historia misma, necesito saberlo. Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Sé honesto, sé crudo. Y si quieres más historias que te perseguirán mucho después de que terminen, presiona ese botón de suscripción. Porque lo que hemos explorado hoy es solo el comienzo de los capítulos más oscuros de la humanidad.